de reflexión en la antesala de Shabbat Kodesh, Beruchim Habayim. Gracias por regalarnos de vuestro tiempo en estas horas previas, ya 3 horas y poquito para recibir a la reina Shabbat, en un Shabbat muy especial, seguramente, en unas circunstancias muy especiales, donde esperemos con confianza, porque no podemos creer en la palabra del enemigo, solamente podemos creer en la bondad, el Gesed de Akadosh Baruj Hu. Y esperemos, decía, que casi en la llegada del Shabbat Kodesh, aquí en Tel Aviv, en la zona de Tel Aviv, en la zona de Ranala, donde estamos viviendo, las velas se encienden a las 4:18, y a las 4 va a ser el tiempo en el cual, en principio, tendremos el regalo de Erev Shabbat Kodesh, de que las manos de la impiedad, de la barbarie, de la criminalidad, de la injusticia, de la maldad, las manos que están allí manchadas con la sangre de tantos y tantas inocentes desde hace ya 7 semanas casi, van a liberar a una parte muy pequeña de nuestros secuestrados. Ese va a ser el tiempo de Shabbat Kodesh, donde, bueno, no vamos a poder hacer el seguimiento de ellos. Seguramente en Mosai Shabbat escucharemos ya las primeras historias, los primeros relatos, los primeros escenarios dramáticos. Me, me decía una querida integrante de nuestra Keilah, la señora Anat, me mandó un pequeño mensaje muy fuerte. Me puso que le enviaron algo de la perashá de esta semana, en la cual al final de la perashá, Jacob vino, le dice a Labán: Tená et nashai beet yeradai, dame a mis mujeres y a mis hijos. Esa es la coincidencia de nuestra perashá hoy, con los escenarios que estamos nada más exigiendo, buscando, tratando de comprender hasta dónde puede llegar la maldad de estas bestias salvajes con las cuales no se puede convivir. Nos han enseñado una lección más, que es o ellos o nosotros, como decía. Y este va a ser el entorno de Perashat Vayetze en este Shabbat Kodesh. Mientras tanto, junto a Rav Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, veníamos estudiando acerca de lo que representaba todo el concepto de la akpada, el ser una persona muy rigurosa, muy meticulosa. Y hablábamos la última clase de un aspecto muy esencial en la vida de los seres humanos. Los hajamim, los sabios, lo llamaron tojaja. Ojeach tojiach et ami teja velotisa alabjet. Reprender habrás de reprender, amonestar habrás de amonestar. Cada uno podrá encontrar la palabra exacta que pueda entender, pero que en última instancia no nos hace cómplices, sino es una denuncia. Pero la denuncia no es en el campo abierto de la sociedad, de los diarios, de la radio. La denuncia es en la cara del otro. Y la tojajá es muy difícil y al rab. Entonces hoy en día tenemos obviamente serias dificultades con el tema de la tojajá. Dice Rav Wolbe, continuando con nuestro estudio de la semana que pasó, Caché Uleogia. Es una tarea más que difícil el hecho de que nos propongamos leogía. Leogía, hoy en términos de física de laboratorio, es demostración. Pero leogía, en el término de la Sagrada Torá, tiene que ver con que uno pueda demostrar al otro y demostrarse a sí mismo también. Creo que la Perashá de Vayetze nos muestra ese escenario, ojeach tojiach, porque en última instancia, la primera vez que le toca a Jacob, nuestro patriarca,
confrontar con su tío, suegro, suegro, tío, aunque la conjunción de ese tío y ese suegro es su peor enemigo, lamentablemente, el peor enemigo está dentro, no afuera. Esa es la realidad que nos cabe a nosotros, lamentablemente. Decía entonces que Jacob, por primera vez, cuando siente que lo han engañado, no sé, ha visto que lo han engañado entre Rachel y Lea, independientemente de lo que va a representar su vínculo con Lea y su amor y la construcción de su familia. Entonces, Jacob lo interpela, lo increpa, pero Mojíajo está diciendo por qué lo ha engañado. Pero tal vez el mejor escenario de esa reprensión, de esa amonestación, es cuando al final Jacob no ve otro camino que el de escapar. Se tuvo que profugar de su tierra a causa de su hermano, en primera instancia, pero fundamentalmente se profugó a causa de lo que era construir su futuro. Me suena mucho lo hablábamos hoy a la mañana en nuestro Sheur de identidad, que Jacob es el único que pasa dos exilios en la vida. El primero que es ahora cuando se va con Labán, el segundo es cuando se va a Egipto y va a morir allí. A Misrael también pasó dos exilios. Babilonia fue el primero, Roma el segundo, que sigue hasta el día de hoy. Pero en ese momento Jacob se debe escapar de Labán, escapar, porque el sesgo de la muerte estaba allí presente, aún con ese pariente de primera línea como era ese tío. Y Jacob tiene que demostrar y fehacientemente y reprender. Le dice, jamás he tocado nada que no me correspondía. Genufti yom be genufti laila. Tú me podrás a mí pedir por aquellos animales que fueron robados de día o de noche. Jamás los hubo. Ninguno quedó en mis manos. Todo lo que Jacob hace es servir diligentemente y fielmente a un monstruo que era ese tío suegro o ese suegro tío. No sé cómo lo quieran definir. Y ahí tenemos el concepto de la hojajá. Jacob no se calla, porque callar siempre es otorgar. La semana pasada el Rab decía, no siempre es fácil la mitzvah de la tojajá. La mitzvah. No es que tojajá es una sensación de buscar la justicia por uno mismo y hacer lo que quiere. No, tojajá es una mitzvah. Y entonces decía el Rab Volve la semana pasada, Rov ma'adif nifga lishto, mayoritariamente o mayormente la persona que fue herida o menospreciada prefiere callar, pero le ojía y para no amonestar al joté, al pecador en su contra. Afsha que pidan shelo, hijas está. Y entonces dice, Belama y no ¿y por qué no quiere amonestar? Decía el Rab. Dice, hay dos motivos. Uno, que no quiere demostrarle al pecador que esa persona se sintió malherida y por lo tanto rebajarse delante de él. Mejor es dejar la impresión como que yo estoy más allá de esa herida que me produjo y como que a mí no me afectó nada. Segundo, que no quiere que, bajo ningún punto de vista, que esa otra persona que actuó contra mí de esa manera venga y se disculpe delante de mí porque no quiero perdonar. En ambos casos, la situación de la tojajá, en ambos casos, la situación de la tojajá se torna ya no la mitzvah para la persona, sino que prefiere callar, como decíamos, el que calla. El Rab dice entonces ahora algo sumamente interesante. Dice que así como es tan difícil reprender al otro, amonestar al otro, marcarle en lo que estuvo mal, y por qué nosotros a veces preferimos pasar por alto todo eso, yo pienso que ya es una metodología de vida, el pasar por alto.
No, no, no es la Shonará. Estamos hablando aquí, Mabel, no de la Shonará, no de calumnia. No estoy hablando de él, lo que él hizo con otra persona. Estoy hablando con él, lo que me hizo él. Entonces aquí no hay la Shonará. Si hay algo que yo le hice a alguien y ese alguien viene y me lo recrimina a mí, me lo reprende en mi cara, tiene razón. Yo me voy a sentir ofendido seguramente. O voy a tratar de explicar en forma aleatoria y haciendo hipérboles fuera para que no lo dijiste decir así o lo quise decir así. Pero no hay ninguna duda de que esto no es así como lo estamos viendo. No es así, para nada. La tojajá no es eso. La tojajá, pido por favor que me entienda, no es la shon arra. ¿Me entiende? Entonces, no es la shon arra. No, 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 no. La tojajá es marcar una realidad total, ¿verdad? A veces uno calla para no hablar mal de otro. No, no, no por eso estoy diciendo. Eh, pero por eso dice, el Rab Volve dice que justamente si calla otorga. Es decir, si yo me callo, eventualmente, es porque estoy aceptando de que no quiero. Dos motivos. Primero, que no quiero que sientan que la cosa me hirió, dice Revolve, y la otra es, no quiero que aceptar las disculpas de esa persona. Entonces yo expliqué la semana pasada que los hajamim dijeron a, a Merrahem al una persona que se apiada de los perversos, termina, mi tercer al Rahmanim, termina siendo malo, perverso, cruel con las personas que son buenas. Entonces no hay ninguna duda de que nosotros tenemos que entender, saber que estos límites son límites muy, muy difíciles. Por eso tienen que entender y por eso existe. Les pido por favor que entiendan la mitzvah de la tojajá que pide la Torah. Ojeach tojiach et amiteja velotizá alabjet. Reprender, amonestar, habrás de reprender una vez, dos veces a tu prójimo, a amiteja, que es el que está muy cercano a ti, y no habrás de portar o de cargar con el pecado. Si el otro me hizo algo mal, yo tengo que ir y hablarlo con él. El resultado de todo eso no sé qué va a ser. Seguramente el otro se va a ofender y no me va a hablar por un tiempo, o se enojará conmigo y no hablará nunca más. Puede ser. Pero yo por lo menos he tenido cuentas claras. Y a mí me enseñaron en el aforismo popular que cuentas claras conservan la amistad. Por lo tanto, la Torá me pide, ante todo, en mi condición humana, que yo sepa ser una persona, ante todo y por sobre todo, que sepa decir aquellas cosas que me han hecho mal. Entonces dice Rab, así como es difícil amonestar o reprender, dice, es doblemente difícil perdonar. Así lo explica él. Kasheki Flaim Limhol, quien no pudo sacar de su corazón, arrancar absolutamente el ser esa persona tan rigurosa y el resentimiento o rencor, tiene prohibido decir con su boca, Mahullah, Mahullah, Mahullah. Te he sido perdonado, te ha sido perdonado, te ha sido perdonado. La fórmula que encontramos siempre que hacemos Atarat Nedarim, cuando anulamos los votos y las promesas, una vez al año, por lo general, la antesala en la víspera de Rosh Hashanah, como ustedes habrán de recordar, y también en la antesala de Yom Kippur. Pero las cosas no pueden ser dichas de boca para afuera. Las cosas tienen que tomar algún sentido para que sean dichas, entiende el Rab. Porque si yo le digo a la persona que viene y me pide perdón y le digo, Mahullah, Mahullah, ya está, te perdoné. Se puede tomar de dos maneras y una de ellas es, dice Rab Volve, Genevat Da'at. Quiere decir, eso es Genevat Da'at. Quiere decir, eso es un engaño. Es engañarlo. La persona quedará conforme con que me pidió perdón y yo jamás lo perdoné. Le dije la fórmula. Bueno,
Estamos construidos en base a fórmulas, los seres humanos. Ese es el problema. Pero ¿cómo se construye una relación sana? Una relación sana se construye en función de fórmulas, en función de cosas que están dictadas por la norma, la pauta cultural. O una relación sana se construye en función de que yo pueda encontrar en el otro la transparencia suficiente y que en las relaciones vinculares siempre se produce alguna situación desbordante y lo mejor que es que lo podamos hablar, que lo podamos resolver, porque te quiero, te aporreo, es el otro dicho, pero no quiere decir que solamente a las personas que quiero las maltrato, no se trata de maltrato, sino que en ese ámbito donde se genera el vínculo del amor, también se genera ese vínculo en el cual el otro pueda escuchar pacientemente, si estuvo mal en algo, lo que yo siento. Pero para que eso ocurra, obviamente me tengo que sacar de mi ser interior, mi ser revolver, todo lo que es la rigurosidad y todo lo que es el rencor y el resentimiento. Y entonces avanza el rabbi y dice, y si alguien viene a pedir perdón en la víspera de Yom Kippur, y nosotros le decimos, Mahullah, Mahullah, lo perdonamos con nuestra boca, pero no lo perdonamos con nuestro corazón. Entonces, estamos robándole el perdón suyo de Yom Kippur. Estamos robándole. Robándole quiere decir engañándolo, porque Yom Kippurim, si tiene algún concepto esencial en su manifestación, ¿cuál es? Que las transgresiones entre el hombre y su prójimo, Yom Kippurim no las perdona hasta que Yeratze et Javero. Así dice la Gemara de Yomá, y así dice la Mishnah de Yomá también, la tradición oral del día de Yom Kippur, que ninguna de las transgresiones que he cometido con cada uno de ustedes no las puedo superar a través de Yom Kippur, a no ser que yo quiera le ratzot et haber. Le ratzot quiere decir que el otro quiera perdonarme. Quiere decir que yo tengo que hacer lo suficiente como mérito, por supuesto, para que el otro quiera perdonar. Y si no lo hice, no es suficiente. Veim Javero Omer, Shemohel lo, y si es al revés, si es usted el que me perdona a mí, pero todavía dentro de su corazón queda esa akpadá, esa sensación de ser riguroso y decir, bueno, me lo quiero sacar de encima, le digo que está bien, lo perdono, y entonces esa persona no cumple con el merratze et javero. Merratze, ¿qué quiere decir? Merratze viene hasta que puedo hallar el camino, el razón, la voluntad, la buena voluntad, un criterio positivo. Entonces dice, no merratze oto yoser, ya no logró esa meta, y uso meja al mejilato, porque yo, ¿qué escuché de él? Está bien, te perdono, estamos de acuerdo, se terminó. Pero esa mejilá, ese perdón, no es una mejilá, no es perdón. Y al Ritsui, el hecho de que no lo pudimos hablar, que no podemos llegar a un valle en común de razón, de voluntad, entonces el Yom Kippurim no nos sirve para nada. Sí, sí, por supuesto nos sirve en cuanto a nuestra relación con Akadosh Baruj Hu, pero esa es permanente. Yom Kippurim no viene a resolver mi situación con Dios, porque a priorísticamente, ya desde el momento que yo decido cumplir con mi Yom Kippur, ya Kadosh Baruj Hu me perdonó todas mis transgresiones. Todo lo que me queda resolver es mi vida de relación. Cómo me llevo con mi señora, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos, con mi comunidad, con mis amigos, con los que no son mis amigos, conmigo mismo. Eso es Yom Kippur. Es la puesta en marcha del nacimiento de un ser humano nuevo, como dice Rav Soloveitchik. Introducirnos en una profundísima mikve virtual y salir personas nuevas. Siempre que uno ingresa a la mikve y sale,
sale alguien nuevo. Por lo menos el sentido de la pureza es ese algo nuevo. Y eso es la esencia de Yom Kippur. Y dice el Rab Volve, palabras en hebreo que no las puedo sino compartir. Uma megojaj u, y cuán ridículo es Shebe'erev Yom Kippurim, que en la víspera de Yom Kippurim se le dice a todo aquel que pide, animo gela, todo aquel que pide perdón, le decimos yo te perdono. Mivli lachshov klal a la kirata que sin considerar siquiera por un instante que yo dejaré de ser riguroso con esa persona. Estamos preparados para los formulismos, parece decir el Rab Volve. Y tristemente creo que sí, porque estas son las etiquetas. Y vivir el judaísmo no es vivir con etiquetas. Un judaísmo esencial, básico, un judaísmo sensible es sacarnos las etiquetas. Y más aún en los tiempos de santidad, que son los tiempos en los cuales se nos convoca a poder ser un poquitito nosotros. Para eso está el tiempo de Mikra Kodesh. Por eso el tiempo de Yom Tov se llama en la Torah Mikra Kodesh. Mikra es un llamado. También es una lectura de Kodesh, de santidad. Y el Kodesh significa el concepto de Lekadesh, santificar, consagrar, significa considerar al otro como único, como en el acto matrimonial. Upa be Kiddushin. Y si ese otro, uno de ustedes, todos ustedes, para mí son únicos, tengo que hacer lo imposible por saberme que debo recuperar ese ser único que está del otro lado. Y por eso lo opuesto de Kodesh es Hol. Y Hol no es tan solo lo común lo común es común, también es lo ordinario, pero Hol también es de Hilul, es de profanación, es lo opuesto a lo sagrado. Entonces, a veces las relaciones humanas pasan por ese escenario de lo que se llama Hilul. Y es muy triste, porque se profana la vida, se profana lo esencial, se le quita santidad, se le quita esa dimensión de que el otro que está allí esperando por mí, o yo que estoy esperando por el otro, estamos hablando de una relación que debe sanarse, que debe curarse, porque todos los días acontecen situaciones. Ahora, si preferimos poner la pantalla, eventualmente, la masejá, la careta, eso es para hacer en Purim nada más, para que no me reconozcan y para que se diviertan con mi nueva apariencia. Y yo mismo también lo hago. Pero no se puede vivir todos los días, toda la vida como Purim. Dice Rab, es grandioso el Rab Volve, se los aclaro, para todos los días y para todos los tiempos. Dice él, Ein besajek im amejila. No se puede jugar con el perdón. Maase, dice, nos trae un maase, un hecho. ¿Qué pasó con el Rabba Gaón? Que cita mucho él, Eliyahu Lopian, que vino una vez un hombre delante de este Rab, muy famoso por todo lo que era su carga de dedicación a la comunidad, a la gente. Vino un hombre delante de él y le pidió perdón, porque esa persona había hablado sobre el Rab Lopian, no apropiadamente. El Rab, perdón, el Rab le pidió y lo obligó casi lo obligó a contarle a él precisamente lo que dijo sobre él. Si tú venís y me decís,
perdón, hablé sobre usted no adecuadamente. Entonces el Rab le exigió, bueno, cuéntame palabra por palabra lo que dijiste sobre mí. Y el hombre no tuvo más remedio que decirlo. Y entonces, después de que escuchó las palabras del hombre, el Rab reaccionó y le dijo, Ajen, es verdad, dijiste algo sumamente fuerte, duro. Y la verdad, le dijo Rab, no sé si voy a poder perdonarte, pero te voy a pedir algo. Retorna a mí dentro de 2 semanas. Y hasta entonces, en 2 semanas, voy a estudiar mucho más Musar sobre esto. Voy a estudiar mucho más contenido sobre eso que me estás diciendo. Tal vez, si puedo estudiar, yo, el Rab le dijo, un poco más de Musar, tal vez logre perdonarte a ti con mi corazón íntegro. Qué fuerte, ¿no? No fuerte, fuertísimo. Por lo tanto, dice, esta persona que escuchó al Rab decirle eso, ¿qué le pasó? Se conmovió, quedó estremecido de escuchar semejantes palabras, porque no imaginaba que el perdón es algo tan difícil, tan complejo, tan laberíntico. Y por lo tanto, ese hombre se fue de la presencia del Rab y estaba súper mal, súper deprimido, súper triste. Por supuesto que a las 2 semanas volvió a lo del Rab Gaón, Rabbi Eliyahu Lopian, y entonces el Rab lo recibió con un rostro feliz, alegre, con gran alegría, y le anunció, Baruch Hashem, he estudiado mucho Musar, estudié mucho de la Torá, de la moral, de la ética, y tuve la suerte de actuar conmigo mismo de manera tal que te pueda perdonar con todo mi corazón. Y por lo tanto le dijo, Ineni mohel leja bimjilá yomurá. Yo te perdono a ti con un perdón absoluto. Este es el Maaser Rab. Este es la obra capital. Este es el hecho capital. Y este hecho capital nos enseña, dice Rab, que el verdadero perdón requiere un esfuerzo, requiere mucho trabajo y está prohibido perdonar con nuestras bocas hasta que podamos quitar dentro de nuestro corazón, esa sensación de puntillosidad, meticulosidad, rigurosidad, hasta que no lo recordemos, no la recordemos nunca más, que no la tengamos más en cuenta a esa actitud. Dice Rab Wolbe, el Rab Lopian nos dijo una vez sobre sí mismo que jamás fue riguroso con nadie. Y a pesar de que no le perdonó a esa persona inmediatamente, dice, porque un Baal Musar Gadol sea ya Ish Emet. Porque esa persona que se dedica a poder penetrar en lo que representa la conducta moral, la ética, es una persona que es una persona verdadera, que ama la verdad. Umejilá amitit aita etzlo avodah tama. Y el poder perdonar a alguien de manera absoluta y verdadera era un trabajo completamente íntegro y grande. Por eso dice Rab Wolbe, si nosotros podemos entender todo esto que estamos marcando como esencial en las conductas, la mejilá verdadera, esto que nosotros a veces trabajamos con un sentido muy superficial del perdón, para poder alcanzar ese verdadero perdón, se necesita trabajar mucho. Y la tarea es borrar toda
huella de rigurosidad de nuestro corazón. Porque lo primero que se endurece en nosotros es el corazón. Y cuando vamos a actuar con esa persona, de vuelta, lo que vamos a tener es esa barrera que está construida delante de nuestro corazón, que se llama kepida, leakpid, ser sumamente riguroso, ser muy detallista, muy meticuloso desde el punto de vista de no querer perdonar. Por lo tanto, si yo puedo borrar todas las huellas de esa rigurosidad de mi corazón, no voy a recordar ya jamás el daño que me produjo esa persona. Para poder llegar a todo eso, no hay que tener vergüenza, no hay que tener pena de pedir tiempo. Cuando alguien viene a pedirte perdón, no hay que tener vergüenza. Dicen que pidamos, ¿sabes qué? Dame un tiempo. No quiero pensar bien. No quiero hacer algo. Seguramente está la otra parte, ¿no? En este caso, el hombre fue a su rabino y le dijo lo que le dije y por eso volvió a las 2 semanas. En nuestras relaciones tan complejas con nuestras amistades, a veces las 2 semanas no corren, porque ya si el otro no recibe la respuesta que quería en el momento que fue, ya seguramente dice muy bien, entonces no quiero saber nada, pum. Y me borran, me bloquean del WhatsApp y de todos los contactos que tengo. Pero eso es tradicional. Es dramático, pero es así. O sea, lo digo con mucho dolor, no porque me haya pasado, pero eventualmente digo que es lo que habitualmente pasa. Por lo tanto, dice Rab, que dele aquí para poder llegar, no hay que tener vergüenza ni pena de pedir tiempo para que yo pueda hacer las cosas con mi corazón íntegro. Y entonces, aquella persona que fracasa con su perdón de palabra, tiene que confesarse de ello en Yom Kippurim, cuando decimos al Heche Hatanu Lefaneja. ¿Se acuerdan, no? Un listado enorme sobre el pecado que hemos cometido ante ti. Y uno de ellos dice, Bimhilat Pe. Bimhilat Pe. Por haber perdonado con nuestra boca. O sea, seguramente el Yom Kippur que viene vamos a prestar atención. Pero dice Bimhilat Pe. Quiere decir que es como que estuviéramos haciendo una confesión, ¿no es cierto?, sobre lo que nuestra boca ha dicho. Por supuesto que, como en todo esto decía, Rapolve es el primero en exponer en su tarea esto que ha tomado tanto impulso en los últimos años, del coach, y de que la persona se entrene y que pueda hacer cosas, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Dice Rapolve, la verdad que en esta tarea es un poco difícil, sino complejo, entrenarse y prepararse, porque no nos pasan todos los días algo que ver con esta realidad. Sin embargo, el Rambam lo cita Maimónides. Nos recuerdan una forma de perdonar sin que el pecador pide perdón. Y que en este caso el pecador es un hediot beyoter. Es una persona muy simple, una persona simple, no tiene gran conciencia. Quiere decir que esa persona no comprende en forma global o general sobre lo que nosotros somos tan rigurosos. Y obviamente estas cosas pasan todos los días. Y fundamentalmente cuando tenemos esas kepilot pequeñas, esas cosas que somos tan rigurosos, tan detallistas pequeñas que mencionamos la primera vez que estudiamos el Bada Rishon, cuando hablaba de la kepidá eventualmente de la persona, de cuánto es, ¿no? Entonces, de muchas cosas. Entonces, no lo vamos a repetir simplemente, pero en última instancia son cosas pequeñas que pasan en nuestra vida y que el otro no es consciente de ellas. Dice, entonces, ahí, en ese punto es que nosotros tenemos lugar para poder eventualmente estudiar, prepararnos, ¿no es cierto? Entonces, les cuento algunas de las que estudiamos aquí, por ejemplo.
Eh, decía el Rab, eh, la persona que no pone atención sobre sí mismo, no siente que existen esos modelos de rigurosidad. Son solamente tan naturales, eventualmente decía, y tan simples, que obviamente la persona esa no considera que sean modelos de rigurosidad. Solamente cuando ponemos verdaderamente atención vamos a poder entender y vamos a poder tomar conciencia de que todo eso forma parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? Por ejemplo, a alguien que ocupa mi lugar fijo en el Betacneset, o quien viene detrás de mí y de repente se pasa por delante mío en la fila del autobús, o en el mercado, donde quieran, o que alguien que no me respondió en forma adivá, quiere decir en forma grata, ¿no es cierto?, sobre una pregunta mía, etcétera. Esas pequeñas cosas. Son pequeñas cosas, no son grandes cosas. Y el otro no sabe que a mí esas cosas me molestan, eventualmente. No todos tienen los mismos cánones, ¿cierto? Entonces dice, eh, eh, se puede, en este caso, dice, hay lugar para entrenarse a perdonar sin decir palabras, solamente sacar esa mistamá del lev. Mistamá es Baistom, ¿no? Eisabet Yaakov. La semana pasada era el Baistom. ¿Qué es el Baistom de Eisab? Muchos lo traducen y odió Eisab a Jacob. No creo que lo odió. Eso fue ya después el relato último. En toda la Torá no se menciona ese odio como tal. O sea, tenemos, por supuesto, enfrentamientos, sabemos de que hay una cosa y la otra, pero Baistome, ¿sabes qué quiere decir? Que se quedó ese resentimiento, ese rencor dentro de él, esa quepidad, eventualmente, y eso es lo peor, porque no se pasa nunca. Entonces, de aquí, obviamente, entendemos que lo más importante sería poder sacar esa sensación interior del corazón de la persona para poder llegar a una decisión después de poder perdonar. Y entonces, obviamente, lo que tenemos que hacer es lishok, es decir, sacar hasta el último el lugar de esa rigurosidad, ¿no es cierto? Si es que queremos llegar a un perdón definitivo y absoluto. O sea que tenemos que borrar prácticamente, eliminar del corazón esa sensación de que me queda el, 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 el rencor y el resentimiento dentro. Y por eso llegamos a la quinta conferencia de las 7 que conforman este último punto de todo lo que es la Marejeta Musá, cómo se construye este sistema de valores en todo lo que es el mundo de lo moral y de lo ético, y donde dice de aquellas cosas que enojan al ser humano por sobre todas las cosas, es cuando él escucha que las personas hablaron sobre él acusaciones y críticas. Le resulta muy molesto todo a esta persona, cómo el corazón de estas personas eh, te dio que lo presentasen a estas personas que hablen de él de una manera tan negativa. Ese es también, es verdad, porque ese es otro de los escenarios tan complejos, tan difíciles, en los cuales nosotros también no nos explicamos muchas cosas. El Rab de Salanter, de Jutoya Lenu, su mérito defienda siempre al pueblo de Israel en todas circunstancias, nos enseñó diferente, dice Rapol. Él nos aconsejó sobre este tema el pasuk que dice, Bakamim alay mere'im, tishmana oznai. Lo decimos en el Teilim de Shabbat. Cuando se levantan contra mí, mere'im son aquellas personas que me quieren hacer mal o que hablan mal de mí, que dice David Amelech, Bakamim alay mere'im, tishmana oznai. Mis oídos habrán de oír. Cuando se levantan esas personas, merraim, merraim, que hablan cosas negativas sobre mí,
Tishmana Osnai. Decía el rabino de Salant, tengo que escuchar bien, porque de lo que ellos dicen, yo voy a aprender a conocerme a mí mismo. Por lo tanto, dice, si hablan lo que hablan, seguramente es una crítica verdadera que está desnudando, obviamente, alguna debilidad mía en algún punto, en alguna condición que todavía, o en algún atributo o defecto, sobre los cuales no pude trabajar. Muy positivo lo que dice el rabino de Salat, pero ¿quién toma las cosas así? ¿No es cierto? Lo primero es que nos ponemos mal y reaccionamos mal con respecto a ese tipo de vivencia. Y entonces dice el Rab, voy a tratar de aprender qué es lo que tengo que corregir. Así lo escribió el rabino de Salant en su libro maravilloso, Dat Chochma Umutzar, conocimiento de la sabiduría y el amor. Zeu Siman Heker le va al Musar Amiti. Y esta es una forma de identificar, una pauta identificatoria. ¿Para quién? Para el Baal Musar Amiti. Una persona que realmente le importa y actúa en consecuencia con el Musar verdadero. Le interesa ser una persona éticamente viable y verdadera, que quiere siempre conocerse a sí mismo más para poder corregir, obviamente, corregirse a sí mismo mucho más. De afilu, inclusive, misonim banefesh, de aquellos que sabe que son sus opositores, aquellos que lo odian, está dispuesto a escuchar críticas y aún se alegrará por ello. Bueno, es el personaje de Teilim. Hay que llegar a esa personalidad de Teilim. Lo digo de David Amelech, por supuesto, que también supo escuchar las críticas de su alrededor. No les quepa ninguna duda, no toda la vida de David Amelech fue rosa, y si fue rosa, también tenía muchas espinas. Y por lo tanto, dice, Uloy Tragel, esa persona no se va a encolerizar y tampoco se va a quebrar por la crítica. Más aún que esa crítica sea lo más fuerte que fuere, lo más jarifá, lo más agudo, y pueda esa persona entonces analizarse, pensar profundamente, poder extraer una realidad de quienes, dice, Beibhan et atzmo eitev. Yo tengo que valorar, discernir, analizarme muy bien para ver si tengo algo de todo eso que se dice de mí en esas palabras de crítica. Dice Rapolve, este es el método más consciente y más inteligente sobre que uno puede hacer con uno mismo y que estamos hablando aquí en el sistema del estudio del Musar. Y en este tema, si lo otro era difícil de poder estudiar, compartir, entrenarse, aquí es más difícil. Porque no siempre tenemos la posibilidad de Bakamim alay meraim, cuando se levantan contra mí malhechores, quiere decir también que hablan mal de mí, no solamente que hacen mal. Entonces dice, nosotros nos podremos preparar para todo esto, que si llega alguna posibilidad esta a nuestras manos, que no nos haga mal la realidad, sino que nos pongamos verdaderamente felices, porque hemos encontrado un tesoro. Y entonces, cerrando un poquitito, todavía no terminamos con este capítulo, ya Shabbat que viene, Bezrat Hashem, el próximo viernes, que tengamos buenas noticias solamente. Todo lo que nos está diciendo aquí el Rab, creo que ingresa en la vida de Jacob casi a la perfección.
murmuración. Jacob vino en la perashá nuestra, escucha lo que están murmurando sus cuñados, los hijos de Labán. Están murmurando. Mirá cómo y por eso Jacob, como escuchó que estaban murmurando, sale a enfrentar esa realidad. No desde el enojo, sino de esa crítica en donde él expone todo lo que obró por Labán y de qué manera eh, manipulice sus manos limpias fueron las que actuaron con Labán, para no dar lugar a esos comentarios nefastos que hacían en ese momento sus cuñados. Sí, es cierto, Jacob se podía haber enojado, peleado con todo el mundo, pero no es el perfil. El perfil es dar la cara y actuar en consecuencia. Perfil diferente tendremos en Jacob cuando tenga que regresar a la tierra la semana que viene. Ahí no es él el que habla hasta que manda a sus emisarios. Y después, obviamente, va a tener ese diálogo con Esaú. Y es riquísimo a ese nivel. No se dice mucho, pero es riquísimo. Pero lamentablemente a veces estas cosas que no pueden ser resueltas en la vida se trasladan a la vida de los hijos. Y por eso vendrá todo el escenario triste, dramático de Yosef, su hermano, que seguramente nos estará compartiendo parte de lo que representa la Tefilá. El papá, Jacob, se lo dijo cuando tuvo el segundo sueño. ¿Acaso vendremos tu madre y yo y tus dos hermanos a arrodillarnos delante de ti? Aparentemente el papá le dijo una tojajá muy fuerte, una amonestación muy fuerte. Pero también dice la Torá, Beaviv Shamar. Los hermanos se sintieron reconfortados porque le gritaron por fin a su hermano Yosef. Pero por otro lado dice Beaviv Shamar. Y su papá guardó la cosa. Y Rashi dice, esperando el día que todo eso se cumpla. Increíble. Pero bueno, eso es parte de la riqueza de nuestra Sagrada Torá, que por un lado nos pide ser como Akadosh Baruj Hu nos ha indicado, la voluntad de Él, y la otra es esos ires y venires, ir y venir por lugares a veces tan recónditos, tan complejos, tan laberínticos, que es que vamos segundo de acuerdo a nuestra voluntad. Y nos perdemos entonces en el intento. Bueno, que los pocos cautivos que van a regresar a Israel lleguen bien. Que esos niños que van a poder llegar puedan estar en los brazos más cálidos y en los corazones más fervorosos para que superen cada trauma de estos 40 y pico de días dramáticos que marcan la vida de la persona. Que no me cabe duda que sí. Pero por otro lado, hagamos tefilá para que vuelvan todos a casa lo antes posible. No sé cuánto durará más la guerra, no sé si la guerra tiene razón de ser a esta altura, porque la barbarie, la criminalidad, la maldad, la bestialidad ya ha ganado su pulseada. Yo quisiera que ya ningún soldado más caiga en ninguna guerra, porque son sangres preciosas que los únicos que la vitorean son las bestias salvajes. A Israel tiene que matar para vivir. Esa es la única realidad. Y estas bestias feroces viven para matar. Y esa es la ecuación de la diferencia. Y nosotros tenemos que aprender la diferencia. El mundo ya lo va a olvidar. Para el mundo será una pauta del olvido. Esperemos que para nosotros y nuestros hermanos Yehudim de todo el mundo, particularmente de Sudamérica, que es mi mayor preocupación, no solamente por lo familiar, sino por el estallido social en tiempos de mucha crisis en lo económico y en lo social, que otra vez el Yehudí sea el chivo expiatorio. Que tengamos de Sorotavot. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos y que tengamos verdaderamente buenas noticias.
Shabbat shalom para todos. Gracias. Felicidades, Batia. Sí, sí, me enteré. Mucha suerte, me alegro mucho. Baruch Hashem, Baruch Hashem, me alegro mucho. Shabbat shalom, queridas familias, todas. Gracias por acompañarme.